Bueno, muy bienvenidos queridos oyentes. No había sonido aquí, repetimos otra vez a nuestro tercer día, nuestra quinta presentación sobre la temática la desolación de Jerusalén, los eventos que convirtieron la iglesia de Filadelfia en la Odisea. Y los que quieren seguir el material que tenemos escrito, no es todo, no es como un libro lo que tenemos aquí en forma de PDF, pero son las citas que estamos usando y tenemos fechas y alguna ayuda para entender y para después recapitular lo que hemos estudiado. Este documento, el tercer documento que estamos dando, está en la página web de Future for America, futureforamerica.org y también en nuestra página librito.org. Estos documentos los estoy llamando ahora mientras que estoy dando la presentación. En algún momento, tal vez mañana, pasado mañana, vamos a tener el documento completo y solamente ese documento va a estar ahí en la página actualizado y con la mayoría de los textos, ojalá, traducidos del inglés al español. Entonces, queremos arrodillarnos para pedir la bendición del Señor. Nuestro querido Dios, amoroso Padre, gracias por esa mañana y gracias que aquí tenemos un equipo que apoya ese trabajo, que podemos hacer esa transmisión. Llega por favor a los lugares remotos y esté ahí influenciando, apoyando a los que estudian, a los que quieren saber lo que es tu mensaje para tu pueblo hoy en día, en ese tiempo. Queremos proveer algo de la información necesaria para esos tiempos. Ayúdanos para que lo hagamos con el espíritu apropiado. De la misma manera que los oyentes lo aceptan en sus corazones, así como debería ser, de acuerdo a tu voluntad. Guía mis palabras, protege todo aquí el equipo, la técnica, y una vez más, bendiga a los oyentes. En el nombre de Jesús, amén. Ok, aquí en nuestro documento, esto sería la página. No tengo aquí los números igual. Un problema va a ser que al final el documento tal vez va a ser un poco diferente y las referencias que yo hago a las páginas tal vez no concuerdan. Entonces estamos en la fecha 1908. Eso está a la cabeza de la página. 1908. Habíamos dicho que Roma en ese año había declarado que los Estados Unidos ya no son un país de misión, o sea, ya eran conquistadas. Eso era solamente una nota así, no tan importante, pero la hemos colocado aquí para una ubicación de las cosas que acontecen en el tiempo. Porque lo que habíamos puesto ahí, desde que hemos abierto el libro de Joel, en la primera presentación, es que hay 4 generaciones, 4 fases, que tienen su manifestación en el tiempo de destrucción. Eso es el trabajo de los 3 insectos. La primera, hemos visto que podríamos colocar, iniciando ya después de la experiencia milerita, en los 46 años, 1844, hasta 1884, con la apariencia de los artículos de Uriah Smith y Butler. La segunda fase, de eso hemos hablado ayer, 1884 en adelante, y vamos a poner aquí la fecha 1918 o 1919. Entonces, no son dogmáticas esas fechas, pero en esas fechas acontecieron cosas, hay eventos que cambiaron nuestra iglesia profundamente. La percepción del espíritu de profecía, la percepción de la Biblia, la percepción de la profecía y la percepción de esos 2 diagramas aquí que consideramos el fundamento de nuestra fe. Sobre aquel hemos construido desde que Dios nos sacó de Babilonia en esos 46 años, de 1798 hasta 1844. Y entonces aquí vamos a llegar en esa hora a la tercera fase,
comenzando con 1919 en adelante. Entonces aquí, bajo el título 1909, vamos a mirar específicamente a una persona. Hemos visto que Elena White ya había vuelto, ¿no es cierto?, de su tiempo, aislamiento, podríamos decir casi, en Australia. Y ahí, en este año había una conferencia general. La iglesia ya había hecho algunas reformas dentro de la estructura de la iglesia. Habían los chascos, los juicios sobre el sanatorio con el fuego del cielo y también la casa editora. Y la iglesia ahora está entrando en una fase donde percibe bastante discusión. Hay una discusión, ya hemos mencionado, sobre el continuo. Dios mediante vamos a decir algunas cosas sobre ello en esas horas que tenemos hoy. Y en esas circunstancias estamos. Elena White de vuelta. Tenemos aquí una lucha entre lo que los adventistas piensan que es lo antiguo y lo que es lo nuevo. Hay algo de confusión. Hay discusión sobre algunos temas de profecía. Y básicamente continúa la discusión sobre el significado, la autoridad del espíritu de profecía, en relación a la interpretación de los textos bíblicos. Y aquí, en ese tiempo, entrando en ese tiempo, vemos que hay una persona que juega un papel importante y eso es el hombre Prescott. Y ese hombre, bueno, hay un libro que vamos a usar aquí, o que estamos usando. Eso es el libro de Valentine. Ya lo hemos visto a ese autor algunas veces, Gilbert M. Valentine, y él escribió en 2005 una obra acerca de ese hombre, una biografía, W. W. Prescott, Forgotten Giant of Adventism, Second Generation, el gigante olvidado de la segunda generación del adventismo. Y esto es justamente lo que aquí en el pizarrón también tenemos, la segunda generación. El hombre prominente, por varias razones, es Prescott, en cierto sentido. Aquí tenemos Urias Smith, también tenemos el presidente Butler, pero aquí Prescott, vamos a ver, juega un papel importante. Entonces, ¿quién lo conoce? No por nada, Valentine escogió el título Forgotten Giant, un gigante olvidado de la segunda generación del adventismo. Olvidado. Él ha sido olvidado porque al final de su obra, él tenía que salir de sus posiciones que tenía en la iglesia y Elena White se opuso a mucho de lo que él hacía. Entonces él fue, digamos, aislado, él fue sacado de sus funciones justamente por su influencia no bendecida. Prescott, sus papás formaban parte del movimiento millerita. En el tiempo de los milleritas, los papás estaban allí y se recuerda como que su papá era la última persona dentro del movimiento adventista que había visto la caída de las estrellas como niño, personalmente. O sea, era un testigo de los eventos que se colocaron al comienzo de todo ese movimiento. Y él, bueno, así Prescott ya desde la niñez estaba conectado con el movimiento adventista, con la historia, con los eventos, con la profecía. Prescott, ¿quién era él? Él era un hombre de mucha educación, siempre se lo describe como un erudito, como el profesor, la persona que tenía educación, tenía muchos dones, sabía expresarse, tenía una mente brillante y su lógica y sus argumentos y su entendimiento
y lo que él había leído y el saber manejar problemas a ese nivel intelectual, todo eso destacaban a ese hermano. Entonces, de cierta manera lógico es que él entró en la obra de la educación en nuestra iglesia. O sea, él estaba participando, él lideraba colegios, era director de colegios, y después de un tiempo, aquí lo tenemos, 1889, o sea, ya antes del tiempo en que aquí estamos en nuestra discusión, él fue convocado para ser el presidente del sistema o de la educación o del sistema educativo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces su tarea era coordinar, supervisar, dirigir, planificar el sistema de la educación de la Iglesia, lo que incluía los colegios, los institutos, la educación de los pastores. Por ejemplo, durante su tiempo no había algo así como un seminario como hoy lo tenemos tantos en el mundo. No había. Entonces eso era uno de sus grandes enfoques de profesionalizar, de organizar, de hacer un colegio, ¿cómo se dice? Un itinerario, organizar esto, ¿ya? Para que haya una instrucción profesional de los pastores. En su tiempo estaba ahí Urias Smith y él estaba dando lecciones y la participación era voluntaria. Pero cuando él llega, esas cosas se hacen más profesional, se establece un curso, se establecen los profesores, se eligen los profesores, etcétera, etcétera. O los profesores, por ejemplo, en los diferentes colegios adventistas, muchos no estaban empleados oficialmente. Había unos arreglos, unos acuerdos, participaban y esas cosas, él se encargaba de esas cosas, de hacer listas de todos los profesores, de dar empleos oficialmente, de organizar esa obra de la educación de nuestra iglesia. Esto, por supuesto, uno ya de antemano puede ver que aquí hay un hombre en una posición clave. La educación no es poco, la educación es una parte de la iglesia importantísima. Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Ya lo puedo mencionar desde el inicio que esa persona llega a ser importante para la historia adventista porque lo que él hace era cambiar el continuo. El entendimiento de ese tópico, el continuo siendo el paganismo, el continuo comenzando en 508, era algo clave para los milleritas. Era clave en el entendimiento de Guillermo Miller para toda profecía de tiempo. El entender el significado de los 2300 tenía que ver con entender el continuo. No estaba aislado, era conectado. Y lo que Prescott hace, él es la persona que realmente lo cambia en el adventismo. Cambia de una posición, como lo llamaron, the old view, la percepción, la perspectiva antigua, al punto de vista moderno, nuevo. Vamos a decir algunas cosas acerca de ello. Entonces, aquí tenemos un hombre importante, de gran influencia en la historia adventista, dirigiendo el sistema de la educación y involucrado, él estaba muchísimo en el trabajo de la publicación, de las publicaciones. Ahorita vamos a llegar a esto. Él mismo publicó una serie de libros. Aquí tenemos una lista: Christ and the Sabbath, The Doctrine of Christ, La Doctrina de Cristo, y esto, por cierto, es el libro más importante que él publicó, y el subtítulo es A Series of Bible Studies for Use in College and Seminaries, una serie de estudios bíblicos para usarlos en los colegios o en los colleges y los seminarios. O sea, esa obra, The Doctrine of Christ,
Es una obra que era destinada para los jóvenes, para los que estaban aprendiendo, para instruirles en esas ideas. The Doctrine of Christ es un libro, vamos a decir un poco más en adelante cuando llega el tiempo, pero en ese libro él manifiesta, él escribe o él explica su idea de que todo lo que nosotros deberíamos interpretar, cómo deberíamos leer la Biblia, tiene que ser cristocéntrico. ¿Ustedes conocen esa palabra? Básicamente eso es que todo el tiempo hoy en día se escucha. Cristocéntrico tiene que ser lo que hacemos. ¿Dónde está Cristo? El Evangelio tiene que estar en el centro. Cristo tiene que estar siempre en el centro de todo. Y eso, por cierto, es correcto, pero la teología que Prescott propone, que hoy en día es una teología que nosotros todos hemos bebido con la leche, es una teología es algo diferente como poner a Cristo en el centro, como aquí Cristo está en el centro. Cristo aquí está en el centro, pero cristocentricidad, así como Prescott la entiende, es algo más allá. Tener Cristo en el centro es, para él, en varios casos, reemplazar poderes que son satánicos con la idea que esos poderes en realidad son poderes de Cristo. O sea, en el tema del continuo vamos a ver eso. Tenemos aquí un hombre en esa función que llega a liderar la iglesia en cierto aspecto, escribe libros, y ese libro aquí tiene su influencia hasta hoy en día. Si usted, querido hermano, piensa que deberíamos básicamente solamente hablar del Evangelio o de Cristo y que la profecía no es tan importante, es importante para tal vez aquellos que les interesa. Querido hermano, usted está bajo la influencia aquí del hermano Prescott. Esas son las consecuencias después de algunas décadas del adventismo. Él ha puesto aquí el fundamento. Ese libro es muy importante en ese aspecto. Se puede bajar en internet gratis. Uno que quiere investigar ahí lo tiene en inglés. The Space of the Savior of the World, The Spade in the Bible, Victory in Christ, hay algunos libros que él publicó. Hay un pequeño aspecto. Anna Phillips dice aquí, él y A.T. Jones por un tiempo creían en que una mujer llamada Anna Phillips era una profeta, que era inspirada. Había cosas así como que se desviaron no por tiempo completo, después cambiaron la opinión, pero habían esas cosas. Vemos que también hay algunos muy graves errores en la percepción espiritual. El continuo, aquí lo tengo puesto ahora, dice en 1907, confrontación con Haskell al regresar de su viaje a Asia y Europa. Entonces, mientras que él estaba en misión, viajando a diferentes lugares, lo mandaron para que él haga trabajos ahí. Cuando regresó en 1907, Prescott se ve confrontado con un ataque, podríamos decir, directo del hermano Haskell. Haskell es uno de los pioneros de la segunda generación que podemos clasificar como los que estaban al lado de Miller. De Miller, de White, de Bates, etc. ¿Okay? Él era uno de la vieja escuela, digamos así. Él defendía lo que los pioneros habían defendido. Él también tenía una buena comunicación con Elena White, se entendían bien, y él tenía ese fervor de defender. Y él, por supuesto, se entera que aquí hay algunos problemas tremendos en el entendimiento del continuo. Tenemos aquí un párrafo que yo he sacado de ese libro de Valentine Prescott, la biografía, y está en la página 214. Interesante, prestar atención como él hace un resumen acerca de esa temática. Tal vez uno de ustedes, ahora que escuche eso, dice, otra vez ese tema, el continuo, o usted piensa, ese tema me interesa, pero nunca lo entendí. O uno dice, ¿qué es eso? Ni siquiera lo escuché. El continuo es una expresión, no vamos a explicar eso todavía, dentro de poco lo vamos a explicar.
que se encuentra en el libro de Daniel varias veces. Eso solamente para aquellos que nunca lo han escuchado. Pueden abrir la Biblia, por ejemplo, en Daniel 11, versículo 30, versículo 31. Dice en versículo 31, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario, la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Entonces, el colocar la abominación desoladora tiene que ver de alguna manera con el quitar del continuo, y en la Biblia dice sacrificio, que no es correcto, que fue añadido, pero ahí está. De ahí viene la palabra. Y esa palabra, esa entidad, esa cosa, ha sido uno de los grandes temas hasta hoy en día de controversia en nuestra iglesia. Entonces, aquí muy interesante me parece el comentario de Valentine. Para muchos adventistas del siglo XXI, el término y los tantos argumentos técnicos doblados que estaban dando vueltas, tal vez la traducción no está 100% en el nivel como debería estar, pero más o menos así he tratado de interpretar en español. Entonces él dice que aquí hay un tema que daba vueltas por ahí y se ha doblado y parece tan complicado. Les parece o pintoresco de una manera excéntrica o casi como una cuestión secundaria o esotérica. Algunos han sostenido que era y es de ninguna importancia, en realidad bastante alejado de las cuestiones más centrales de la vida de un adventista. O sea, creo que Valentine bien expresa la percepción hoy en día. En el siglo XXI, el adventista dice, ¿qué es eso? Los que han escuchado eso, es complicado ese asunto, esos argumentos, esas palabras que están ahí dando vueltas, o significa eso, eso. ¿Ya? Para algunos, como él dice, parece casi esotérico. ¿Ya? Pero en realidad, continúa él, la controversia para los protagonistas principales enfocaba en una temática teológica ceñida por debajo que la iglesia tenía que resolver. O sea, los que estaban enganchados en la discusión entendieron bien que aquí había algo grande que estaba como por debajo de muchas cosas. Tenía un gran significado, cómo entiendes, cómo interpretas el continuo. En una temática teológica ceñida por debajo que la iglesia tenía que resolver, el relacionamiento de Elena White a la interpretación de la Escritura. Entonces, según Valentine, tenemos aquí un tema, el continuo. Esto está en Daniel, en el libro de Daniel 8 y 11. Complicado, algo difícil. Pero este tema tiene que ver con Elena Goldwhite y su relación con la Santa Biblia. O sea, cómo se entiende lo que ella dice en referencia a la Biblia. Cómo se puede tomar los comentarios de ella si yo quiero entender la Biblia. ¿Ya? Y en eso el continuo juega un papel. Queridos hermanos, solamente este breve resumen aquí creo que nos puede hacer esa temática un poco más interesante. Porque si yo quiero entender cómo debo tomar los textos de Elena White para interpretar la Biblia, yo tengo que entender el continuo. Eso tiene que ver uno con otro, así tal cual lo dice, y así es. Voy a tratar de explicarlo aquí en esa hora y la siguiente hora.
continúa Valentine, aunque básicamente resolvido en los años 1940, cuando el debate sobre el continuo en algún momento murió, los asuntos metodológicos aún tienen relevancia, porque aún hoy continúa levantando la cabeza en diferentes lugares de la comunidad adventista. O sea, aquí y por allá siempre aparecen la generación de personas que hacen la pregunta, ¿y el continuo qué es? ¿Ya? ¿Cuál es la posición que deberíamos defender? En adición, el conflicto histórico tiene su significado por derecho propio como un episodio importante en la vida de Prescott. O sea, cuando él llega ahí a la plataforma de la iglesia, él estaba involucrado con esa problemática. Culminó en un gran trauma personal y un cambio mayor en su carrera. Pero el incidente también modificó y remodeló significativamente el entendimiento doctrinal de Adventistas del Séptimo Día en su segunda generación de creyentes. Entonces, lo que vemos aquí es algo muy interesante lo que él dice, porque el entendimiento de continuo que surgió como discusión en esa segunda fase remodeló hasta hoy en día la percepción del adventista, de muchos adventistas. Tenía su influencia en esa segunda generación. Tenemos entonces aquí incidentes que estaban relacionados con el espíritu de profecía, y con temas de profecía. Y esto es esto. Tenía que ver con los diagramas, tenía que ver con el entendimiento, la interpretación de los pioneros. El relacionamiento de Elena White a la interpretación de la escritura, esto es el problema si nosotros estudiamos el continuo. Él ha dicho que culminó en un trauma personal. Bueno, Prescott, por mantener su nueva posición del continuo, finalmente tenía que dejar su posición. Tenía que dejar su posición como director de la revista Review and Herald, que luego él mantenía, porque Elena White así lo dijo. Ella lo dice, aquí tenemos un texto, justamente en la página anterior, lo había puesto bien arriba. Durante la conferencia general, está en inglés, while at the General Conference, bajo 1909, durante la conferencia general de la sesión de 1909, Elena White tenía un peso, una carga pesada acerca de la experiencia personal, espiritual y el crecimiento de los hombres en posiciones de lideranza, particularmente el anciano Prescott, el editor de la Review and Herald. En aquel tiempo él ya no era secretario del sistema educativo. Creo que en ese tiempo ya era ¿cómo se llamaba? Ese hombre tan famoso en la historia de la educación de nuestra iglesia. Madison y el otro, bueno, ya lo vamos a recordar. Algunos de los oyentes seguramente ya lo saben. Continúa. She wrote on June 3. Ella escribió en junio, el 3 de junio, primero en términos generales, después más específicos. El Señor no está agradado con el avance espiritual que ha hecho el anciano Prescott. Sutherland. Muchas gracias. A ver, no lo tengo aquí. Bueno, pensaba que ya lo había traducido ese texto, pero parece que no. El Señor no se agrada con el avance espiritual que usted, Prescott,
ha hecho. Nos damos cuenta que aquí tenemos una persona que lideró la iglesia, que era el editor de la revista Review and Herald. He is not where the Lord would have him be. Él no está allá o no ocupa la posición que el Señor quería. Él podría recibir mucho más fuerza espiritual si él saldría al campo y ahí lideraría ahí a los grupos o a las misiones, digamos, a las personas que buscan la verdad. O sea, lo que él le ha dicho, mira, ese hombre no está en la posición donde él debería estar y tendría que cambiar, debería hacer otra obra, debería dejar su profesión y debería salir a la ciudad a hacer obra misionera allá. ¿Ok? Porque espiritualmente no estaba él a la altura de ocupar esa posición. Brother Prescott, hermano Prescott, sus habilidades ministeriales son necesitadas en el trabajo del Señor, que el Señor requiere que se haga en las ciudades. Y recibir la instrucción de decirte que se te necesita en los campos para abrir el trabajo evangelístico. Ahí entonces lo quería, el profeta ahí tenía que ir, tenía que dejar su posición en la Review and Herald finalmente. ¿Ya? Eso tiene que ver con la crisis del continuo. En esa discusión del continuo, para que quede bien claro, aquí bajo el punto Satanás, recibimos otro comentario del Espíritu de Profecía. Elena White le mandó una carta directamente y dice, a veces, anciano Prescott, at times, Elder Prescott, usted llegó cerca de naufragar en su fe. Solamente la gracia de Dios y la confianza que usted ha tenido en los mensajes que Él le había mandado a través del Espíritu de Profecía, lo han retenido a usted. Tenemos aquí un gigante del adventismo que casi hizo un naufragio varias veces, pero tenía cierta fe y tenía cierta convicción en los mensajes del Espíritu de respeto, en el Espíritu de Profecía. Se me mostró que aunque usted tenga muchos años de experiencia en la causa del Señor, todavía usted está en el mismo peligro de hacer grandes errores, graves errores. Usted está inclinado de aferrarse a algún asunto pequeño que usted considera importante y usted coloca mucho peso en ello. En estos momentos, Satanás está esperando y mirando por una oportunidad de influenciar a su mente y a través de usted trabajar sobre las mentes de muchos otros, liderando a aquellos en cuestiones a cuestionar y a la duda. El Señor no le ha llamado a hacer semejante obra. Acerca de algunos asuntos, el silencio va a revelar la sabiduría, un espíritu de sabiduría y de discreción. Entonces, lo que esa temática aquí, esa carta, tiene que ver con la posición que Prescott toma en el asunto del continuo. Y lo que ella le sugiere es que él está andando en una dirección falsa, que Satanás se metió y logró dirigir su mente. Y que esa influencia era una influencia que él usaba para llegar a muchos y eso era muy dañino. Y mejor él se callaría en esos asuntos. Lo que él hace es que
aunque él tiene que dejar su posición, aunque él tiene que renunciar y callarse también en ese asunto, él más tarde va a sacar una revista que se llama Protestant Magazine. Esa revista era destinada a lectores no adventistas, si yo entiendo bien, y era para defender la causa de los protestantes, básicamente contra los ataques que en ese tiempo llegaron de los católicos, de teólogos católicos. Y era para defender la Biblia, para defender la causa del protestante. No obstante, Prescott usa, por supuesto, esa plataforma para introducir y promover ahí su idea, su concepto de una teología cristocéntrica, y también incluye ahí, lógicamente, formando parte de esa nueva idea del continuo. Pero ahora, antes de hablar tanto sobre ese continuo, vamos a entrar un poco en ese tema y vamos a tratar de entender qué significa. Les invito entonces que abran las Biblias en Daniel 8. Daniel 8, versículo 9. Y quiero hacer una breve oración. Querido Señor, pido que estés con nosotros, que nos guíes. Vamos a entrar ahora en una temática, si bien algo breve, no obstante muy profundo. Necesitamos tu ayuda y tu fuerza. Ayúdame para que expreso de acuerdo a tu voluntad todo como debería ser. Y el oyente que en esas pocas palabras puede entender y tomar una posición también de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Versículo 9 dice, aquí tenemos la famosa explicación de la estatua, ahora en una tercera instancia. La estatua aquí había sido explicado por Daniel en capítulo 2, los diferentes reinos, los metales. Después en el capítulo 7, Daniel vuelve, o el ángel vuelve y expanda sobre esa temática el significado. Ahora el aspecto del primer reino no solamente es oro, sino también un león y esos otros animales. Y ahora llegamos al capítulo 8, donde se continúa con esa materia, dejando afuera ahora el primer reino y comenzando con el reino Medo-Persia, expandiendo sobre Grecia y más todavía sobre Roma pagana y Roma papal. Y de eso habla el versículo 9. De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Esto aquí, los pioneros han dibujado allá, han puesto aquí la cabeza de un cabrío, ¿no? Que tenía 7 cuernos. A ver cómo lo han puesto. Ajá. Tenía 4 cuernos, disculpen. Que eso era nada otro que los descendientes políticos de Alejandro Magno. Eran los 4 generales, la división en los reinos diádocos. Y aquí estamos en el versículo 4, pero cuando llega al versículo 5, disculpen, en el 8, ya veces leemos eso también. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, eso era Alejandro Magno, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Los 4 generales a las 4 direcciones del cielo, o sea, ocupando las 4 diferentes partes en el reino antiguo de Alejandro, ex imperio. Versículo 9, otra vez, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Bueno, de uno de ellos suena así como que ahora ese cuerno pequeño
que sale y crece después, como si hubiese salido de D1. Pero los adventistas lograron a demostrar, teólogos como después creo que Kurt Hazel, no sé si es Kurt Hazel, es Hazel, él demostró eso y otros mostraron que, bueno, aquí en el hebreo podemos ver que el cuerno que sale de ellos no se refiere que sale de los cuernos, sino sale de los vientos a donde esos cuernos se dirigieron. Eso no queda muy claro en el español ni en otros idiomas, pero en hebreo se puede ver esa distinción, porque Roma, eso es Roma aquí, que sale de esos vientos, no sale de Grecia. O sea, no es un reino que por la sangre, por las relaciones familiares está relacionado con uno de esos diádocos de Grecia, sino más bien sale de una de sus direcciones, de uno de los vientos. Ahí cerca estaban, por supuesto, al lado nomás de Grecia, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que acontece aquí y de eso habla ese versículo 9. Y que creció mucho al sur y al oriente y hace la tierra gloriosa. Cuando ese cuerno entonces aparece, ese cuerno tiene una tarea o tiene obstáculos y esos obstáculos tiene que vencer. Y la tierra gloriosa era Israel. Fue conquistado en el año 65 a.C. El sur y el oriente. Los otros lugares, para completar los tres. El sur era Egipto. No sé por qué lo puse así en esa. Que cayó 31 a.C. Y oriente era Persia, o digamos donde Alejandro originalmente tenía el centro de su reino y su poder. Persia, o podemos también decir los seleucidas. Persia estaba en manos de uno de los generales o de los descendientes de los generales de Alejandro. Cayó 63 a.C. ¿Ya? Esas son las tres áreas que el cuernito, tiene que conquistar. Y una vez que lo conquistó, eso es la lógica de la historia bíblica, en el año 31 a.C., según Daniel 11, iba a reinar por un tiempo. Un tiempo son 366 años, porque un tiempo equivale a un año en la Biblia. Y 366 años contados desde 31 a.C. nos llevan al año 330 después de Cristo, tomando en cuenta ese año cero como lo decimos. ¿Ya? Y 330, ¿qué pasó? En ese año Constantino cambió la capital de Roma a Constantinopla y dando así la muerte al Imperio Romano. Y de eso hablan aquí esos versículos. Versículo 10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Hay una complicación aquí que realmente no tenemos tiempo para explicarlo ampliamente. Simplemente hay que notar que ese cuerno aquí es una entidad muy interesante y muy rara. El cuerno era un elemento que estaba presente en el templo, ¿no es cierto? El altar tenía 4 cuernos. El altar del templo, en sus esquinas. El cuerno es un símbolo del templo. Pero ese cuerno aquí que tenemos en Daniel 8 no es
un cuerno de Dios, no es un cuerno sagrado, no es divino, es lo opuesto, es diabólico. Y ese cuerno que aquí crece de una manera muy rara, porque una vez más hay que acudir al hebreo para entender lo que acontece. Porque en el versículo 9, ese cuerno es masculino. En inglés he escuchado que se dice the boy horn, o sea, el cuerno macho o el cuerno, ¿no? El cuerno macho. El cuerno primero en ese versículo 9 es un cuerno macho. Pero en el siguiente versículo, en el versículo 10, ese cuerno es femenino. The girl horn. Ya no es macho, es chica, es niña, o es mujer. Hembra. ¿Ya? Entonces, ¿qué acontece aquí? ¿Por qué en el hebreo Daniel ha elegido las palabras de tal manera que una vez usa la forma masculina y después femenina? En el versículo 11 otra vez es masculino. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Entonces ese cuerno aquí no es el mismo, pero a la vez no es el mismo, ¿no es cierto? Tiene dos aspectos. Y nosotros entendemos eso, obviamente, porque sabemos que Roma tiene dos aspectos. Roma es Roma pagana y Roma es Roma papal. Mientras el uno estaba ya, digamos, llegando al fin de su poder, el otro está surgiendo y el uno apoya al otro y uno sale del otro. Hay una interacción, hay una coexistencia hasta que uno es dejado, cortado y otro continúa. Así es la historia aquí. Justamente de eso trata Daniel. Tenemos aquí ya la fase de la interacción y de la combinación de esos dos poderes. El uno surge dentro del otro. Ambos surgen en Roma. Ambos tienen su capital en Roma, hasta que uno removido, el otro ahí puede crecer. Entonces, versículo 11, y se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Aquí habla otra vez de Roma pagana, lo que Roma pagana había hecho. Se engrandeció contra el príncipe, contra Cristo, porque lo llevaron a la cruz. Y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Entonces la palabra continuo aquí está en combinación con sacrificio. Fue quitado el continuo sacrificio. Y el problema en realidad no es muy grande porque simplemente uno tiene que ser muy meticuloso y verá que la palabra sacrificio no pertenece a la Biblia. Algunas Biblias lo han puesto en itálicas, en cursiva, para demostrar que no está en el texto original, se ha implantado, se ha puesto aquí para lograr un significado que sin esa palabra a los traductores no era completo. Elena White dice también, y vamos a leer ese texto pronto, que esa palabra sacrificio no pertenece al texto. Entonces lo que la Biblia hace dice eso, y por él fue quitado el continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Entonces, lo que él hace, quitar el continuo. Roma pagana quita el continuo, no el continuo sacrificio. La palabra sacrificio ustedes deberían borrar de su mente aquí, en ese contexto. Vamos a ver que esa temática es una temática donde el diablo ha metido mucha de su inteligencia. Es una temática si uno no procede con una mente clara, leyendo por sí mismo esos aspectos, se puede confundir bastante. Porque lo que era el sacrificio en el templo antiguo, en el sacrificio del sistema antiguo, del antiguo pacto, era obviamente un sacrificio que continuamente se hizo, ¿ya? Por eso la cosa se complica aquí bastante. Hay un sacrificio continuo, pero Daniel no habla de eso, porque la palabra sacrificio simplemente no está en su texto. Los traductores ahora en nuestros tiempos lo han puesto. Entonces lo que debemos hacer es desprendernos de esa combinación que aparentemente está obvia. Usted no
no debería sentirse mal si toma una regla y un bolígrafo y tacha la palabra sacrificio aquí en esas pocas partes de Daniel 8 y Daniel 11, porque simplemente no pertenece al texto. Entonces lo que aquí pasa es que Roma hace algo que da fin al continuo. ¿Qué será el continuo? Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Urias Smith muestra que el lugar de su santuario es la capital de su imperio. Roma, la ciudad de Roma, es el corazón, es el santuario de Roma. Mientras que Roma, la ciudad, estaba bajo control de los romanos, el imperio romano no caía. Cuando Roma fue quitado, cuando removieron la capital y lo pusieron de Roma a Constantinopla, ahí cayó, ahí empezó la caída del imperio. ¿Okay? Entonces, sin entrar aquí mucho en la profundidad de ese texto, estamos haciendo eso rápido porque queremos llegar a otra problemática, pero el santuario que fue echado por tierra fue la ciudad de Roma. Eso fue el año 330, la fecha ya habíamos puesto allá. Estamos aquí hablando de esos tiempos y eso tiene que ver algo con el continuo, que a ese tiempo también, o que en relación a eso, está quitado, fue quitado. Versículo 12, femenino, otra vez, ahora habla otra vez de Roma papal. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército, junto con, o otra posibilidad de traducirlo, del hebreo es contra, y el ejército le fue dado, a Roma papal le fue dado un ejército, que fueron los poderes bárbaros que se convirtieron al catolicismo, comenzando con Clodoveo. Le daban sus tropas, le daban su apoyo militar para hacer lo que Roma papal quería, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército contra el continuo, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces, las tropas de los bárbaros, esas 10 tribus que aquí también tenemos en el diagrama, que se convirtieron al catolicismo para formar su ejército, porque Roma papal no tenía ni tiene ejército. Entonces estos hicieron una obra contra el continuo. ¿Qué es el continuo? Aquí empieza la historia de nuestra iglesia. Está muy relacionado con el entendimiento del continuo. Porque Guillermo Miller, cuando él empezó a estudiar la Biblia para defender la verdad, para defender a sus amigos que la Biblia no tenía errores, él empezó a leerla desde el comienzo. Y él siempre paraba cuando él tenía dudas acerca de un versículo y continuaba solamente cuando él tenía claridad, cuando lo había resolvido. Y para eso él usó una serie de reglas, las 14 famosas reglas de interpretación profética de Guillermo Miller. Tenemos esas reglas en nuestra página web, se pueden bajar. O aquí en ese libro que ya había anunciado que ahora hemos publicado, de la hermana Temple, Entendiendo Daniel y Apocalipsis, tenemos una introducción. En esa introducción se presentan esas reglas, ya las 14 reglas de Guillermo Miller. Y con la ayuda de esas reglas, que luego Elena White defendió que deberíamos usar, el que predica el mensaje del tercer ángel tiene que usar esas reglas de Guillermo Miller. Ella dice, con esas reglas él procedió y trató de entender qué significa el continuo. Y la técnica en realidad era simple. Si tú tienes un texto que no entiendes, si tú tienes una palabra que no entiendes, junta todas las palabras en la Biblia, todas las mismas palabras en la Biblia, todos los versículos y compara uno con otro. Si aquí en Daniel la palabra continuo no te ilumina, no se te ilumina, tal vez en el libro de Hebreos la palabra continuo se te aclarece, o en Jeremías, ¿ok? Eso es el procedimiento.
Pero esa palabra aparece muchas veces en la Biblia y aunque él estaba comparando todos los versículos, no le ayudaron a entender. Entonces la siguiente cosa que él hizo fue esa. Y según Valentine, el procedimiento era muy complicado. Una serie de enlaces, de lógicas, de pasos complicados que Miller usó. Pero eso yo no veo nada complicado. Él buscó el continuo, el significado de la palabra, y cuando él no recibió luz de esa palabra sola, aislada, entonces él miró la frase. Y la Biblia dice, el continuo es con acento en I. El continuo fue quitado. Entonces yo quiero saber qué es continuo, pero yo no entiendo a través de los textos bíblicos qué es. Entonces yo voy a buscar, entonces eso es lo que él hizo, buscar cuáles son las cosas que son quitadas en la Biblia. Las cosas que son quitadas. Y de ahí tal vez yo encuentro qué puede ser continuo si yo encuentro las cosas que son quitadas, ¿no es cierto? De esa manera él llegó a 2 Tesalonicenses y con eso vamos a cerrar nuestra primera hora en esa mañana. 2 Tesalonicenses. Dice en el capítulo 2, desde el primer versículo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Querían saber entonces acerca de la segunda venida de Cristo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre del pecado e hijo de perdición. Entonces, antes que venga Cristo, tiene que venir la apostasía, el cual se opone, ese hijo de perdición, el que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién es ese? ¿Quién es el hijo de la perdición que se hace pasar por Dios, que se siente en el trono de Dios? Mira, en la historia de nuestra tierra no tenemos nadie que ocupa esa posición tan prominentemente que el papado. El hijo de la perdición, versículo 3, 4, es el papado. Ese poder que todavía no existía en el tiempo de Pablo, pero que ya sus raíces ya se veían. Versículo 5, ¿no os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Oh. Entonces aquí tenemos a alguien que tiene que venir y tenemos a alguien que lo detiene. Porque ya está en acción, versículo 7, el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Entonces el hijo de la perdición, el misterio de la iniquidad, tiene que venir y alguien lo detiene. Entonces si este quiere salir, ¿qué hay que hacer con él para que él ya no puede detener? Versículo 7 continúa, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces aquí tenemos un poder que también tiene que ser quitado. Y ese poder que tiene que ser y que iba a ser quitado para dar lugar al papado, ese poder existía en el tiempo de Pablo y él no lo podía pronunciar abiertamente para no entrar en posiblemente grandes problemas. Ese poder obviamente era el poder de Roma pagana.
Roma pagana ocupaba una posición en la cual él detenía el papado, que quería salir, pero no podía salir todavía. Hasta que se quite a Roma pagana, Roma papal no iba a salir a la luz. Entonces, eso es la lógica no tan complicada del continuo. El poder que es quitado no es otro poder que Roma pagana. El continuo, en otras palabras, es Roma pagana. O, de una manera más amplia, espiritualmente entendido, es el paganismo. Esto era la posición de los mileritas. El continuo no es otra cosa que el paganismo. El paganismo frenó al papado. Y cuando se lo quitó al paganismo, el papado podía entrar en el púlpito y podía gobernar la tierra. Y eso es lo que dice ese diagrama claramente. El diagrama de 1850. Dominio pagano o el continuo quitado. Daniel 11:31 en el año 508. Ahí vamos a continuar la siguiente hora. Les invito para que vuelvan y en ese momento que se posten conmigo para que agradecemos al Señor. Dios Padre que estás en los cielos, gracias. Tenemos aquí un tema de gran importancia. Querido Señor, ojalá lo podamos entender y entender las implicaciones para nosotros y para nuestra generación. Y Señor, ayúdanos a entender si tenemos dificultad. Danos paciencia si ya conocemos esos temas, porque ver todo en ese contexto de la historia de nuestra iglesia es muy interesante y nos da más luz aún. Por Cristo, Señor, muchas gracias. Amén.